dejar entrar a otro compañero que llega tarde, pero no tenga pena que se las vuelva a poner. Realmente esta ley es muy casuística, es decir, es una ley que ha sido generada por, digamos, la misma aduana. Conforme ellos han ido viendo, digamos, que cuáles son las nuevas formas de que se cometen los delitos, se ha ido creando más reformas y más clases de delito. A mí lo que me interesa es la diferencia entre defraudación aduanera y contrabando aduanero. La defraudación, ¿qué entienden ustedes por defraudar? Mentir. Sin mentir, no cumplir con las expectativas. O sea que el civil engaña o defrauda al Estado con el objeto de no pagar impuestos. Y entonces, esta defraudación aduanera puede hacerse de una forma siempre dolosa, no hay defraudación culposa, y puede hacerse por comisión o por actos de omisión. O sea, hacer o no hacer dolosamente. Entonces, leamos el artículo primero. ¿Quién me colabora? Yo le ayudo, licenciado. Vaya, Pamela. Artículo 1 de la defraudación aduanera. Defraudación en el ramo aduanero es toda acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero. También constituye defraudación la violación de las normas y aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, con el propósito de procurar la obtención de la ventaja infringiendo esa legislación. O sea, aquí lo que estamos queriendo hacer cuando hablamos de defraudación aduanero es pagar, o sea, no pagar o pagar menos del impuesto que le corresponde a las mercancías. Y para eso podemos hacer uso, digamos, simulando exoneraciones, simulando las distintas prerrogativas que a veces las leyes aduaneras dan a ONGs, dan a colegios, por ejemplo, universidades, y todo eso que busca un enriquecimiento a través del no pago de impuestos es la defraudación aduanera. Y por eso en el artículo 2 tenemos una serie de casos de la defraudación aduanera que lógicamente ustedes los tienen en su código y es obligatorio que ustedes los lean, pero vamos a leerlos así rápidamente y me voy a detener yo en aquellos que puedan tener alguna circunstancia especial o que sirva a aclararse. Como les digo a los que están queriendo ingresar, para que se pueda ver la diapositiva, yo no puedo dejarlos ingresar. Y entonces, por favor, espérenme un momento porque es por
por no llegar a tiempo que tenemos estas complicaciones. A ver, Pamela, artículo 2. Muy bien, licenciado. Artículo 2. De los casos especiales de defraudación aduanera. Son casos especiales de defraudación en el ramo aduanero. Inciso A. La realización de cualquier operación empleando documentos en los que se alteren las referencias a calidad, clase, cantidad, peso, valor, procedencia u origen de las mercancías. B. La falsificación del conocimiento de embarque, guía aérea, carta de porte, factura comercial, carta de corrección o certificado de origen o cualquier documento equivalente, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra por el hecho mismo de la falsificación. Tiempo. Sí. Aquí, alterar los documentos es una forma de realizarla. Pero aquí, además de la alteración, también se introduce la falsificación de los documentos que amparan las mercancías, cartas de embarque, guías aérea de porte, factura comercial. Se está usando documentos falsos de conformidad cuando vimos los delitos de falsificación, y por eso concurren los dos delitos: defraudación aduanera y la falsificación del documento de que se trate. Sigamos, por favor. Inciso C. La sustitución de las mercancías exportadas o importadas temporalmente al tiempo de efectuarse la reimportación o la reexportación. D. La utilización de mercancías importadas al amparo de una franquicia o reducción del pago de los tributos aplicables en fines distintos de aquellos para los cuales fue concedida la franquicia o reducción. E. La celebración de los contratos de cualquier naturaleza con base en documentos que amparen mercancías total o parcialmente exentas del pago de derechos e impuestos a la importación, sin la previa autorización que sea necesaria. Esperemos. En el inciso anterior, sabemos que una franquicia es una exoneración de impuestos que puede hacerse por ley a nivel general. Por ejemplo, cuando se hablaba de las maquilas, y que muchas veces se encontró que todas esas mercancías que traían las maquilas a veces se les vendía a los comerciantes guatemaltecos, cosa que es totalmente ilegal, o inclusive los mismos productos, una maquila que fabricara camisas polo no podía ni puede vender esas camisas en el mercado interno, porque entonces está quebrantando la reglamentación de la exoneración que se le dio. Hay muchas empresas también que pueden comprar repuestos, vehículos, y que están exonerados, por ejemplo, de esas cuestiones. Y entonces, si estos hacían contratos y le vendían esos repuestos a otras empresas sin la autorización correspondiente, también cometían ese tipo de delitos. Y lo mismo podemos decir del F. Veamos el G. Claro, licenciado. G. La disminución dolosa del valor o de la cantidad de las mercancías objeto de aforo por virtud de daños, menoscabo, deterioros o desperfectos en forma ostensiblemente mayor a la que debiera corresponder. ¿Qué es un aforo? Eso lo dice la ley. ¿Quién la leyó que me pueda contestar qué es un aforo?
Aforo es la cantidad de personas que se logran juntar o están reunidas. No, pero ese es el aforo para el COVID. Pero aforo en materia de... Licenciado, yo leí que es el acto de determinación tributaria a cargo de la Administración Aduanera y se realiza mediante la verificación electrónica, física o documental del origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la mercancía. Es que yo lo busqué porque no entendía qué era. Sí, y es que dice, por eso es que yo les di la ley, porque en la ley están todas, digamos que es una zona franca, que es el aforo, que son, digamos, las aduanas, cómo están conformadas, porque la aduana no es un solo edificio, la aduana tiene almacenes. Los que han traído carros importados saben que tiene predios, que tiene que, si se pasa determinados días, tienen que cancelar el predio ahí para producto de importación que está queriendo, y el aforo es el precio del vehículo más el impuesto que paga. Entonces, realmente esas son operaciones bien, digamos, bien complicadas que hacen los distintos trabajadores de la aduana. Inclusive tienen especialidades, porque como se importa papel, se importa tela, y el arancel cubre cada clase de papel, cubre cada clase de tela, y en todos los productos que ustedes se puedan imaginar hay un aforo. Entonces, el G habla de cuando uno baja el valor o la cantidad de las mercancías objeto del aforo, haciendo ver, digamos, que hay daño, menoscabo, deterioro, que es demasiado a lo que de verdad corresponde. ¿Hay alguien que quería entrar? Que entre ahora. Bueno. Continuemos. L. Usar forma o estructura jurídica manifiestamente inadecuada para eludir tributos. M. Tener en su poder mercancías no originarias del país en cantidades mayores a las amparadas por los documentos de importación o internación respectivos. N. Literal adicionada por el artículo 9 del Decreto 30/2001 del Congreso de la República de Guatemala. La omisión de declarar o la declaración inexacta de las mercancías o de los datos o requisitos necesarios para la correcta determinación de los tributos de importación en pólizas de importación, formularios aduaneros u otras declaraciones exigidas por la autoridad aduanera para este efecto. Si ustedes miran, pareciera que se repiten, pero realmente cada literal constituye un acto de defraudación distinto del otro. Entonces va a ser muy importante que ustedes hagan el cuadro típico, porque aquí entran factores de tiempo, entran factores de sujeto y entran factores de acciones, ¿verdad? La N. Literal adicionada por el artículo 58 del Decreto 20/2006 del Congreso de la República. Efectuar las declaraciones de mercancías consignando un valor en aduanas menor al precio realmente pagado o por pagar,
con el ánimo de omitir total o parcialmente el pago de la obligación tributaria aduanera, mediante la aportación de datos inexactos en las declaraciones respectivas, sustentando en facturas u otro tipo de documentos comerciales o con documentos de transporte alterados o falsificados o que no correspondan a la transacción comercial adecuada. Aquí también, literal, aquí también puede concurrir concurso con los delitos de falsificación de documentos. Sí, literal adicionada por el artículo 59 del Decreto 20/2006 del Congreso de la República. Simular la importación, exportación, reexportación o acogerse a cualquier otro régimen u operación aduanera con el fin de obtener beneficios fiscales, tributarios o de cualquier otra índole que otorgue el Estado. Fíjense que aquí inclusive no existe la importación. Se está simulando para obtener beneficios que el Estado otorga, fiscales o tributarios. Inclusive se puede asociar a otros delitos, ¿va? Sobre todo cuando se habla de exportación, que tengan que ver con lavado de dinero, pero que en su momento vamos a ver nosotros cuando veamos dicha ley. Ok. Artículo 3. Pero déjeme un poquito antes. Cuando hablamos del contrabando del ramo aduanero, y este es el delito realmente más antiguo del mundo, que lo que busca es introducir o sacar mercadería sin que el Estado se dé cuenta. Por eso es que se habla de, veamos ahora, introducción o extracción clandestina. Leamos el artículo, Pamelita. Artículo 3 del contrabando aduanero. Constituye contrabando en el ramo aduanero la introducción o extracción clandestina y al país de mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause perjuicio fiscal. También constituye contrabando la introducción o extracción del territorio aduanero nacional de mercancías cuya importación o exportación está legalmente prohibida o limitada. Aquí me interesan dos puntos. Que lo que se busca, aunque ustedes van a ver que hay territorios aduaneros, lo que se busca con el contrabando es que aún pasando por un territorio aduanero, se evada la acción de los agentes aduaneros. Hay muchos casos de contrabando en los que el producto se saca de los almacenes de las aduanas a fin de que ese producto se pueda comercializar, pero sin pagar impuesto alguno. Y entonces por eso van a haber casos especiales de contrabando aduanero que hable de aduanas, pero realmente se está evadiendo a las autoridades aduaneras. Porque si se trata de autoridades aduaneras y someterlo a las autoridades aduaneras, hablamos de defraudación y no de contrabando. Y el segundo punto es que cuando hablamos de contrabando, generalmente hablamos de bienes de ilícito comercio, salvo excepciones muy marcadas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de que alguien viene y está tirando
en Livingston paquetes con droga y los van a recoger y la traen al puerto. Ese no es contrabando porque estamos hablando de drogas. ¿Qué sería ahí? Sería tránsito internacional de drogas, como lo vamos a ver. Si hablamos de armas que están pasando por un punto ciego entre Malacatán y la frontera de México, un furgón con armas también es tránsito internacional de armas, pero no es contrabando. O sea, todas aquellas leyes que hablan de comercio o hablan de entrar o sacar del país bienes que ya están tipificados como un delito autónomo, no constituyen contrabando. Los furgones que salen y los dejan abandonados, los trailers con gente, migrantes, ahí hablamos o de tráfico de migrantes o hablamos de trata de personas, pero no hablamos de contrabando porque inclusive son personas y no cosas. ¿Ya? O sea, cuando se trate de delitos y ya califican la importación o la exportación de cosas o personas, ya no es contrabando, sino que son esos delitos y que generalmente están prohibidos. ¿Ya? Continuemos, por favor, Pamela. Artículo 4. De los casos especiales de contrabando aduanero. Son casos especiales de contrabando en el ramo aduanero. Inciso A. El ingreso a la salida de mercancías por lugares no habilitados. B. La sustracción, disposición o consumo de mercancías almacenadas en los depósitos de aduana, estos públicos o privados, o en recintos habilitados al efecto antes del pago de los derechos de importación correspondiente. C. El embarque, desembarque o transbordos de mercancías sin cumplir con los trámites aduaneros correspondientes. O sea, si ustedes miran los supuestos anteriores, aunque estamos hablando de que estamos sacando mercancía de un almacén, esa mercancía ni siquiera ha sido reportada y por lo tanto se busca, digamos, el contrabando porque no se ha presentado a los agentes aduaneros. Cualquier, digamos, tipo de importación por puestos no autorizados, como me comentaba un compañero ahí, las balsas que se miran a diario en Guatemala que traen cantidades de producto y ese producto no está pagando impuestos, no está pagando impuestos de aduana, porque es más lógico hablar de las aduanas, y las aduanas son un fenómeno que afecta a la economía porque casi un 33 a 40% de los productos que entran no pagan impuestos y es muy poco lo que se puede recuperar por el sistema de hormigas que tienen ellos, que cae una lancha y inmediatamente la desaparecen la mercadería. Y cuando llega la policía, pues no pasa ninguna. Sigamos con la D. Inciso D. La internación o extracción clandestina de mercancías ocultándolas en dobles fondos, en otras mercancías, en el cuerpo o en el equipaje de las personas, o bien usando cualquier otro medio que tenga por objeto evadir el control aduanero. Tiempo.
Jennifer y Johanna. Buenas noches, licenciado. Aquí en el inciso D entraría como ejemplo las personas que van a traer productos a Tapachula y pasan por abajo del puente. Sí, cuando no pagan impuestos, sí. Inclusive en las normas de aduanas hay cierta cantidad de productos que no generan impuestos, que se entiende para consumo personal y no paga impuestos. Pero las que pasan productos que ya exceden esa cantidad, que serían los 24,000 quetzales más o menos, ya, digamos, si están contrabandeando. Pasen por río, pasen por abajo del puente, pasen por las fincas que hay a lo largo de la frontera, todo eso es contrabando. Gracias. Continuemos, Pamela. La internación de mercancías procedentes de zonas del territorio nacional que disfrutan de regímenes fiscales exoneratorios o en cualquier forma privilegiados a otros lugares del país, donde no existen tales beneficios sin haberse cumplido los trámites aduaneros correspondientes. Toda acción que se haga para evitar el control aduanero, inclusive en zonas libres, que ahí también está en la ley que son las zonas libres, es contrabando. El F es el lanzamiento en el territorio del país, en su mar territorial, de mercaderías extranjeras con el objeto de utilizarlas evadiendo a la autoridad aduanera. Siempre, como les digo, que no sean drogas. Digamos, en este caso se usa mucho el tabaco, que es un producto lícito, no saludable, pero sí lícito, y estaban acostumbrando a tirar grandes paquetes vía aérea para el tráfico de cigarros o en camiones, en furgones, por pasos clandestinos. Continuemos, por favor. G. La violación de precintos, sellos, puertas, envases u otros medios de seguridad de mercancías cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados o que no estén destinadas al país. H. Que los precintos, los sellos, las puertas, los envases, generalmente se le ponen a los furgones, a los envíos, digamos, que sean por cargo expreso y todo, vienen generalmente selladas las cajas y todo eso también puede ser objeto de contrabando. H. Cualquier otra forma de ocultación de mercancías al tiempo de ser introducidas o sacadas del territorio aduanero nacional o durante las operaciones de registro o el acto de aforo. Artículo 5. De la introducción de mercancías de contrabando. Se presume que ha introducido mercancías de contrabando a quien las venda directa o indirectamente al público en establecimientos comerciales o domicilios particulares y no pueda acreditar su importación legítima. B. El que las introduzca a bordo de un vehículo en tránsito aduanero sin estar manifestadas o cuya propiedad no conste en los respectivos documentos oficiales. C. La persona que se dedica a la prestación de servicios de transporte si en sus bodegas existen algunas no originarias del país, sin estar amparadas por los documentos de importación, internación o tránsito respectivos. Ok. Fíjense que aquí este artículo empieza con una palabra que a veces puede dar equivocación, porque es la
introducción de las mercancías de contrabando. Como hay tantos lugares para efectuar el contrabando, la ley para combatir este delito creó esta figura. Cuando dice se presume que las mercancías son contrabandeadas, no afecta el principio de inocencia porque es una presunción juris ad tantum, es decir, no es una presunción de derecho, juris ad juris, y entonces puede presentarse la prueba en contra. Como por ejemplo, si dos agentes miran que usted va con un televisor sin caja a las 2 de la mañana, tienen fundamento razonable para creer que usted ha cometido un asalto. Pero lógicamente, si usted le explica que usted lo sacó de esa casa porque lo va a llevar a la de su mamá que se quedó sin televisor y puede probarlo, se evita esa presunción, o sea, desaparece. Aquí lo que pasa es que, y se da mucho en Guatemala, las abarroterías, que son abarroterías, a veces están mejor equipadas que muchos supermercados chiquitos. Tienen jabón, tienen shampoo, tienen toallitas húmedas, pero cuando usted les va a preguntar de dónde procede eso, casi seguro que el muchacho responsable le va a decir, es que eso me lo trae el dueño de la tienda. Y si usted agarra y le pregunta al dueño de la tienda, el dueño de la tienda no lo importó, sino que lo compró en la frontera. Y entonces eso es contrabando. Entonces, a través de este mecanismo puede detectarse la venta de mercadería contrabandeada. Y los tres hacen alusión a que no se puede comprobar el origen lícito de esa mercadería. Si lo pueden comprobar, no hay delito alguno y no hay comiso y no hay multa. Si no se puede comprobar, lógicamente sí estamos en un caso donde la ley está presumiendo correctamente. A ver, don Rubén Estuardo. Don Rubén Estuardo Jolón Gómez. Levantó la mano. ¿Quería una pregunta o...? No. Bueno. D. El conductor de un vehículo en cuyo interior no se encuentren las mercancías en tránsito aduanero que debiera contener. Quien arribe de manera forzosa a un lugar que no se con el aduanero sin dar cuenta dentro de las 24 horas siguientes de la ocurrencia de tal hecho a la autoridad aduanera más cercana. F. Literal adicionada por el artículo 10 del decreto 30/2001 del Congreso de la República. La persona individual o jurídica que, habiendo declarado conforme el régimen legal aduanero y con autorización de la autoridad aduanera, participe en un tránsito internacional o traslado de mercancías en el territorio nacional, pero no cumpla con arribarlas o ingresarlas a los destinos declarados y previamente autorizados,
en ambos casos por la autoridad aduanera en las situaciones siguientes. Primero estamos hablando de casos en los que se está transportando mercadería, pero cuando se le hace un retén o algo, dicha mercadería ya no existe, ya no está dentro del camión. Entonces se supone que esa mercadería fue extraída y se quedó como contrabando en Guatemala. En el segundo, una persona que venga lícitamente con un producto tal vez destinado a otro país, que venga de México y vaya para Panamá, pero que por ignorancia, por una causa de fuerza mayor, ingrese por una zona donde no hay aduana. Inmediatamente que él ingrese, tiene que ir a la policía y dar el aviso de que va en tránsito y tiene que presentarse a la aduana más inmediata dentro de las 24 horas o un poquito más, habiendo dado el aviso a la autoridad respectiva en 24 horas. Si no, también se presume que esa mercadería la va a dejar aquí. Los puntos ciegos del país, como dice Andrea Alejandro. Ahora, en la F hay varias circunstancias. Que la mercancía entre, que vaya, que tenga que salir por otra frontera, entre en una y salga en otra, pero que ciertas personas no cumplan con esa obligación. Y por eso es que dicen los siguientes casos. Por favor, Paulita. Primero, el propietario de la mercancía, el consignatario, importador, el transportista o el conductor del vehículo que realizando un tránsito aduanero declarado y autorizado de una aduana de entrada a otra aduana de salida no la haga por la ruta fiscal o vía autorizada para el efecto por la autoridad aduanera, abandone dicha ruta con el propósito de descargar la mercancía en otro lugar, distinto del destino que declaró, no concluya el tránsito aduanero dentro del plazo fijado en el documento que autorizó dicha operación aduanera, o no se presente para egresar la mercancía en la aduana de salida que declaró al ingresar al territorio nacional. Ok. Si ustedes miran, ahí los sujetos son sujetos especiales. Dice específicamente cuáles. Y hay varios verbos: desviarse de la ruta, no llegar en el tiempo. Hay varias circunstancias que pueden constituir y diferenciar este delito de los demás que ya están señalados. 2. Segundo, numeral reformado por el artículo 57 del Decreto 14/2013 del Congreso de la República. El propietario de la mercancía, el consignatario, importador, el transportista o el conductor del vehículo que realizando un tránsito interno o traslado aduanero declarado y autorizado hacia y desde zonas francas, almacenes fiscales o depósitos aduaneros no lo haga por la ruta fiscal o vía autorizada para el efecto por la autoridad aduanera, abandone dicha ruta con el propósito de descargar la mercancía en un lugar distinto del destino que declaró, no concluya el tránsito o traslado aduanero dentro del plazo fijado por el servicio aduanero, o no ingrese la mercancía en el almacén fiscal o depósito aduanero que consignó al ingresar al territorio nacional, o que habiendo declarado que la mercancía ingresada a territorio nacional
se procesaría en zona franca, viola el régimen legal correspondiente. Aquí si miran la diferencia es que en uno es de entrada y salida y en el otro se habla de un tránsito interno. O sea, en uno el transportista venía del extranjero y comete todos los supuestos hechos hasta la aduana de salida. En cambio aquí es un transporte interno tomando en cuenta que la mercadería ya ingresó. O sea, hay que tener mucho cuidado en la lectura y en ir sacando los elementos que distinguen un delito de otro para no caer en este tipo de confusiones y tipificar adecuadamente. 3. Tercero, numeral reformado por el artículo 58 del Decreto 14/2013 del Congreso de la República. El agente aduanero que intervenga y actúe en la elaboración, presentación y liquidación de la declaración de mercancías necesario para la autorización de tránsito o traslado de mercancías cuando éstas se lleven a otro destino y omita informar a la administración tributaria que el tránsito o traslado no se realizó o no se cumplió conforme a los destinos que fueron declarados y que autorizó la autoridad aduanera, dentro de los 5 días hábiles siguientes al plazo en el que debió haber finalizado el tránsito o traslado autorizado. Fíjese que aquí ya estamos hablando del agente aduanero y la ley ahí nos define qué es el agente aduanero. Entonces aquí es el incumplimiento de dar aviso en un plazo y eso ya constituye un delito para este agente aduanero que puede concursar con cualquiera de las otras dos figuras. 4. El representante legal del almacén fiscal o depósito aduanero que habiendo emitido carta de aceptación para la recepción de las mercancías bajo el régimen aduanero que corresponda, comunicado a la autoridad aduanera su compromiso de prestar este servicio y al no concretarse el mismo, omita comunicarlo a dicha autoridad. Cuando la autorización, la comunicación a la autoridad o la omisión de informarle que no se concretó la prestación de servicio, se imputen a un empleado, el representante legal y su representada serán solidariamente responsables. Aquí hay un principio de solidaridad cuando no sea el representante legal el que emita dar aviso, sino un empleado. No dejan solo al empleado, sino que también son solidarios el gerente y la representante y la entidad o persona jurídica. El último párrafo adicionado por el artículo 59 del Decreto 14/2013 del Congreso de la República. La comunicación a que se refiere este numeral deberá presentarse a la autoridad aduanera dentro de los 5 días hábiles siguientes al plazo en que debió concretarse el arribo de la mercancía al depósito aduanero o almacén fiscal. Miren, quedan ahí varias diapositivas que yo se las voy a pasar. Por ejemplo, antes habían delitos y faltas. Y la falta era hasta $3,000 centroamericanos. Y en la ley nos dice que el dólar centroamericano es el equivalente a $1. El peso centroamericano es el equivalente a $1 de los Estados Unidos. Por eso les decía yo, para que sea delito tiene que superar, si el precio del
el dólar ahorita está a 8. Para que sea delito, un acto de contrabando o de defraudación, ¿qué cantidad estaríamos hablando? Si son 3,000 pesos. Aproximadamente 24,000 quetzales. 24,000 quetzales. Pero como se vio que esa cantidad estaba incurriendo en mucha falta, y para no cargar a los juzgados, se decidió derogar eso, y esas faltas ahora se miran en lo que se conoce como derecho penal administrativo, y entonces es la misma superintendencia tributaria que, de haber una sanción por todas esas conductas que ya vimos, ella cobra la multa. O sea, es más fácil que cargar el sistema penal, y se facilita mucho la recuperación de los ingresos sin estar cargando el sistema penal, que sabemos que tiene que ser de extrema ratio. ¿Ya? Aquí nos habla de que tanto el Ministerio de Salud, el de Agricultura, el de Economía, están obligados a emitir dictámenes cuando haya dudas sobre, digamos, si la medicina que se incautó cumple con todas las especificidades, si los alimentos también cumplen con todas las reglas, y si las personas que están importando o no están importando, exportando, tienen las licencias o las franquicias de exoneración, y para eso pues está el Ministerio de Economía, que es donde se tramita. Ellos tienen la obligación de emitir los dictámenes, y de no hacerlo cometerán delito de incumplimiento de deberes, en fin, de que corresponda. Las sanciones, esto sí es muy básico, y esto sí quiero que le pongan coco. La ley especial rige en todo lo que está contenido en ella, y hay un principio que ustedes recordarán, que la ley especial deroga la ley general. En el caso de Guatemala, la ley general es el Código Penal, pero esta es una ley especial. O sea, los principios de esta ley derogan los principios del Código Penal en lo que se ponga. Aquí, por ejemplo, la participación del delito se da ya no solo con autores y cómplices, sino que aquí también pueden participar los encubridores. O sea, es un sistema distinto al planteado por el Código Penal, porque dice los autores tendrán una prisión de tanto, es pena fija. Los cómplices tendrán una prisión de 2 a 4 años, y los encubridores, que es la forma de participación que no se encuentra en el código, porque en el código lo tenemos como delito independiente, pero el encubridor es el que, sin tomar parte en el delito, no lo denuncia. Tiene una prisión de 1 a 2 años. Y especifica que cuando los encubridores o cómplices sean funcionarios, cualquier servidor público o agente aduanal, se les aplicará la pena correspondiente a los autores. O sea, cuando se trate de autoridades, la pena es la misma, sean encubridores, sean cómplices o sean autores.
Además, se pone una multa igual o equivalente al valor de la mercancía o bienes involucrados en la infracción. Y se puede también, en caso de empresas, cancelar la patente de comercio, de acuerdo al beneficio que haya sido favorecidos ellos. Hay penas accesorias, como la inhabilitación absoluta, y el comiso de las mercancías, bienes, artículos y vehículos, salvo, dice esta misma ley, cuando los vehículos los haya puesto un tercero de buena fe libre de culpa. O sea, si se puede demostrar que yo le presté un camión o un carro a mi sobrino sin saber que lo iba a usar para contrabandear, lógicamente yo se lo presté porque se le descompuso su carro y él tenía que realizar sus diligencias y sus viajes, y yo puedo demostrar eso. Ese vehículo me queda a mí como tercero de buena fe, pero hay que demostrar. De lo contrario, todo cae en comiso y se va al organismo judicial. Y este, pues, que es el último, que es el que les estaba hablando yo de la supletoriedad, que se aplica siempre que no vaya en contra de lo que esta ley dice. Así que, por favor, compañeros, léanse la ley. Yo les voy a mandar las diapositivas. Y yo digo que el día martes nos vamos a estar viendo, pero en alguna actividad no adicional para el contenido del examen, porque ya fijamos el examen hasta la ley de hoy y quiero subirle unos documentos para que se les facilite más la comprensión de este tema, que es bastante interesante. Es una rama que vale la pena especializarse porque se da mucho y se trabaja en todos los lugares donde hay, digamos, aduanas. Es una especialidad muy buena y que ya existen doctorados y maestrías a este nivel. Feliz noche y nos vemos el día martes, primero de Dios. Feliz noche.